Es un gusto estar aquí con ustedes y nos vemos aquí cada mes. Hoy voy a presentarles el tema de manejo eficaz de liderazgo de la empresa familiar. Yo quisiera lanzar una pregunta: si todos los directores son buenos líderes. Y en mi experiencia hay algunos casos donde sí son buenos líderes, en otros casos donde no. Hay muchas empresas que están funcionando gracias a que pues, hay buenos procesos o que están en un mercado noble, pero normalmente hacia el interior de la organización pues, hay desorden y hay descontrol, y muchas veces por esa falta de liderazgo. Vamos a revisar un poco qué características tienen. Y en esta parte pues hay muchos autores que manejan diferentes características de lo que debe ser un líder, y más o menos hay cierta coincidencia en estas características. Primero, un buen líder tiene un objetivo claro, tiene una visión y comparte esa visión, donde normalmente tiene esa capacidad de influir en la gente que lo sigue y le compran esa visión. Normalmente se comunica con mucha claridad, y parte aquí del mensaje es revisar con ustedes y que ustedes hagan la reflexión si tienen esa capacidad de comunicarse, esa capacidad de ser claros en sus objetivos y si se están comunicando bien con las personas. Una de las diferencias entre ser jefe y ser líder es que normalmente el jefe es alguien al que se le obedece, es alguien que da órdenes, y el líder es alguien al que se le sigue, es alguien que dirige. Y un poco aquí la idea es llevar con ustedes esa reflexión. Si ustedes están llevando en su empresa un liderazgo o simplemente están fungiendo como jefes. Ahora, la parte en el tema de la empresa familiar es donde se complica, porque podría ser que ustedes adopten un rol de jefes con los empleados que no sean familiares. Y esa parte relativamente es un poco fácil, en el sentido de que pues, yo doy órdenes y si no le parece que lo corro, o si no me parece lo regaño. Pero ¿qué pasa cuando es una empresa familiar? Ya no es tan fácil tronar los dedos, ya no es tan fácil dar órdenes, y ya no es tan fácil castigar o decirle sabes que te corro. Es en esta parte de la empresa familiar donde es más importante ser un líder que un jefe. Y en esta parte de ser un líder, lo más importante es adoptar una característica en la que los familiares te puedan seguir. En el caso de los hijos, que tengan esa capacidad de admirarte. Hoy en día es mucho más difícil, pero es parte de lo que tenemos que trabajar, porque si adoptamos una postura de ser jefes, pues quizá con los empleados pudiera funcionar, pero con la familia ya no es tan fácil. En esta parte de liderazgo pues hay varios estilos. Está desde el caso de un estilo ausente, donde si hay empresas donde llega uno y ve que hay mucho desorden, donde la gente hace lo que quiere, identificamos que hay pues, una carencia de liderazgo. Entonces, bueno, aquí, ¿quién es el que dirige? ¿Quién es el que manda? Pues a veces no está claro. Hay algunos casos donde el estilo de liderazgo es relacionista, que es en el caso cuando el que está dirigiendo la empresa pues está más enfocado en las relaciones públicas, en consentir al personal, en estar más enfocado en sus sentimientos, en las tareas. ¿Qué pasa en estos casos? Pues normalmente en una empresa como hoy en día pues es muy exigente el trabajo. Cuando se tiene este estilo pues relacionista, muy comprensivo, quizá muy democrático, pues quizá puede hacer que funcione, pero quizá puede hacer que no funcione. En contraposición está el estilo autocrático. Normalmente en el estilo autocrático funciona mucho más que el relacionista. El autocrático está más enfocado en la tarea, en las funciones, en que se cumplan los objetivos. Aunque normalmente en el estilo autoritario, en ese extremo, pues dejan esa parte humana y esa parte de interesarse en las personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la empresa familiar? ¿Qué pasa si el que dirige la empresa tiene un estilo relacionista muy enfocado a la parte humana? Pues a lo mejor por consentir a los hijos, por llevar bien con el cónyuge o con los demás miembros familiares, por apapacharlos, por no generar conflicto, pues a lo mejor no están haciendo bien su tarea, a lo mejor no están fungiendo como debería de ser.
Y bueno, esto finalmente va en decremento pues, de la rentabilidad de la empresa. En contraposición tenemos el extremo autocrático. Normalmente es mucho más funcional a nivel de empresa, pero también pasa que se fracturan las familias. Y también pasa que la relación entre padres e hijos no funciona, o a veces en ese autocrático donde no está al pendiente de qué pasa con los hijos, pues entre los hijos hay rivalidades y se están jugando el chueco y el papá no hace nada. Hay otros estilos, por ejemplo en el caso del negociador, que es un esquema como más intermedio, donde ni es tan relacionista ni está tan autoritario, pero tampoco tan integrador. Funge mucho más un rol como negociador, de estar viendo que los miembros de la familia pues no se peleen y tratando de negociar. Pero hay otro estilo que es como al que deberíamos de aspirar, que es el integrador. Y el integrador tiene un esquema altamente orientado a las relaciones y altamente orientado al trabajo. Y es un poco hacia donde tenemos que dirigirnos, ¿sí? Tener esa capacidad de escuchar a todos nuestros miembros familiares, de escuchar al personal y al mismo tiempo tener esa capacidad exigente. Otra característica en este tema de liderazgo es la parte de distinguir la diferencia entre eficaz y eficiente. Normalmente cuando le pregunto a las personas que cuál es la diferencia, normalmente no tienen mucha claridad. A veces las usamos como sinónimo de eficaz y eficiente, pero no. De hecho sí hay mucha diferencia, y aunque diferentes definiciones y una lista de diferencias, pues yo destaco básicamente pues la siguiente. Lo eficiente se refiere a lo operacional, a cómo ser más rápido, cómo hacer más cosas en menos tiempo, cómo producir más. Y la parte de eficaz se refiere a la toma de decisiones. Y en el caso del liderazgo, nos tenemos que enfocar más en ser eficaces, en tomar buenas decisiones. La eficiencia está más enfocada en el personal operativo. Y por supuesto la empresa tiene que ser eficiente, pero el líder tiene que ser eficaz. Tiene que ser eficaz en sus decisiones. Y en el tema de la empresa familiar, tiene que también ser muy eficaz en las decisiones a qué familiares los va a involucrar en la empresa, si deben o no trabajar, porque habrá miembros de la familia que es mejor que no trabajen porque pues, generan mucho ruido o no tienen el talento o no son tan trabajadores. Tendrá que tener la capacidad también de tomar una decisión de cómo resolver conflictos, ¿sí? Y hacia dónde dirigir la empresa. Y de hecho esta práctica se llama manejo eficaz de liderazgo en la empresa familiar. Y precisamente por eso aclaro este tema de eficacia. La eficacia está en la toma de decisión. Y bueno, yo les pregunto cómo está el liderazgo en su empresa. En su empresa si hay un liderazgo, realmente los están siguiendo, la gente está comprometida, los objetivos están claros. Pues analícense cómo está funcionando su empresa y analicen si están jugando ese rol de liderazgo, de ese liderazgo integrador, de ese liderazgo donde ustedes dirigen y donde la gente los siga, donde sus familiares los sigan. Y bueno, yo hago la pregunta si es fácil el liderazgo en la empresa familiar. Y bueno, hay algunos casos donde la empresa familiar funciona, ¿sí? Donde hay mucha armonía, pero en mi experiencia en la mayoría de los casos hay una relación muy intensa. Y normalmente hay una relación muy intensa entre hermanos, es donde se da normalmente esta relación tensa o entre los cónyuges, porque en la empresa familiar además se manejan muchos chantajes, muchos sabotajes, ¿sí? Muchas jugadas donde además está en juego la familia. Y en esta parte pues, tenemos que tener pues, mucho cuidado y estar observando qué tan conveniente que estén los hijos o bajo qué esquema deben de estar los hijos. O hay empresas también familiares que son fundadas por hermanos y a veces entre los hermanos hay ciertos conflictos y vale la pena decidir si vale la pena continuar con la empresa o no. Yo soy un partidario que no necesariamente las empresas familiares tienen que seguir a la siguiente generación. ¿Cómo por qué? Pues si no la quieren, ¿por qué va a ser? Ahorita platicamos sobre ese tema. Y bueno, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más difícil en una empresa familiar? ¿La relación entre cónyuges? ¿La relación padres-hijos? ¿O la relación entre hermanos? Y bueno, vamos a revisar cada una. Normalmente
cuando en una empresa familiar están trabajando los cónyuges, si los dos tienen un liderazgo muy fuerte, pues normalmente hay mucha fricción, porque cada quien quiere salirse con la suya, cada quien quiere dirigir a su manera las cosas, y normalmente cuando eso pasa, la relación en la familia pues se fractura y cuesta mucho más trabajo. Yo conozco empresas familiares donde sí trabajan los cónyuges, pero donde normalmente alguno de los dos adopta una postura más pasiva y le deja el liderazgo a la otra persona, que normalmente cuando llegan a la casa se voltea y se hace al revés, ¿no? Pero bueno, eso es una manera de llevarse en paz. En el otro caso de la relación entre padres e hijos, pues también hay veces que se pone muy tensa la diferencia generacional, la diferencia de estudios, la diferencia de visión, la energía con la que se tiene o la misma experiencia. Sin embargo, en la relación padre e hijos, yo he observado que aunque pueda estar tensa, normalmente nunca llega a casos extremos de pleito fuerte. ¿Por qué? Porque cuando está muy tensa, normalmente a veces los padres deciden relajarse y decir, pues, ¿sabes qué? Pues no, mi hijo no salió tan talentoso, no salió tan comprometido, pero pues es mi hijo y bueno, me tengo que relajar con él. Y a veces se relaja así la situación, a veces es al revés, a veces el hijo es el que se relaja y dice, bueno, pues no, como que mi papá no está llevando bien las cosas, no está muy moderno, pero pues mejor me relajo y cuando a mí me toque el turno, pues yo ya lo haré a mi manera. Pero ¿qué pasa en la relación entre hermanos? Normalmente es cuando es más tenso. En la mayoría de las empresas que asesoro, el tema complicado está entre hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa entre hermanos? Entre hermanos ya no hay tolerancia, ¿sí? Es mucho más fácil pelearse, es mucho más fácil la riña, y por supuesto tiene que ver mucho los temas de la infancia, que esa rivalidad que hubo en la infancia a veces florece cuando es muy grande. Y aquí el tema como central es ¿qué pasa cuando hay varios hijos y si los hijos no se llevan bien? Resolver esa parte en el tema de la empresa familiar es como muy complicado. Y lo complicado no es necesariamente es cómo los pongo a trabajar juntos. No, el tema es, para cuando ya no esté papá y se conviertan los hermanos en dueños, ¿qué va a pasar? ¿Están preparados para no pelearse? ¿Están preparados para que esto funcione? Y es una parte que hay que resolver. ¿Qué pasa con los hijos? O sea, ¿por qué también a veces se complica en la parte de los hijos? Pues porque algunos tienen cualidades positivas y otros tienen cualidades negativas, o a veces las mezclas de los dos, ¿no? Hay hijos que sí son muy comprometidos, son muy entregados, son muy trabajadores, son líderes, son integradores, y luego hay otros hijos que son flojos, que son saqueadores, que son manipuladores, que son controladores, que son rebeldes, y a veces una combinación de los dos. El gran dilema en las empresas familiares es ¿qué hago? ¿Sí? Pues tengo un hijo que es flojo, que es rebelde, ¿qué hago? ¿Lo meto a la empresa familiar? Pues es una decisión complicada. Ahora, la parte más complicada no es si lo mete a trabajar, la parte complicada es si le va a heredar y los va a juntar, porque entonces se vuelve un tema muy complicado, ¿sí? Pero bueno, para eso pues hay algunas cosas que se pueden hacer. Y referente al tema del liderazgo, yo lo que me he fijado es que en muchos directores, en muchos fundadores, este tema de los hijos no lo abordan y lo evaden, y lo evaden, y lo evaden, y se dan cuenta que hay un tema complicado aquí entre los hijos, pero hay mucha incapacidad de resolverlo. Y bueno, pues por supuesto que es más fácil, porque además cualquier tema que ocurra en la empresa, pues también se va a la familia, o cualquier tema que vaya a la familia se complica en la empresa. ¿Y qué pasa cuando no se llevan bien los hermanos? Pues pueden pasar muchas cosas. Pues uno, desde que la empresa se detiene, el crecimiento se detiene, no funciona igual, no hay buena armonía, se generan bandos, ¿no? Si uno está en un área y el otro está en el otro área, pues resulta que hasta el mismo personal no se habla, se empiezan a hacer complots, se empiezan a hacer confabulaciones. ¿Y qué pasa cuando hay rivalidad entre los hermanos dentro de la empresa? Pues todavía se acentúa muchísimo más, porque es un tema de poder, es un tema de dinero, es un tema de control, ¿sí? A mí me ha tocado ver muchísimos casos de hermanos muy desintegrados, que lo único que les interesa es el poder de la empresa.
Y en parte se vale. Aquí el tema es cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a resolver. ¿Sí? Hay otro dilema en las empresas familiares, es qué pasa cuando los hijos pues no les interesa la empresa, ¿sí? Y entonces siempre está el dilema de los papás. Me he encontrado muchísimos casos, y dices, bueno, ¿qué hago? La vendo, la cierro, los convenzo, si se puede o no se puede. Y bueno, pues cada empresa será diferente. A mí sí me han tocado casos donde, pues mi recomendación, ¿sabes qué? No les interesa, pues véndela y que ese dinero sea para tu retiro, compra propiedades, hereda las propiedades, pues no les interesa. Bueno, ¿por qué tiene que ser a fuerzas que les tiene que interesar? Porque hay también como, pues hay como un tabú en el medio o en la sociedad de que a fuerzas las empresas tienen que cambiar, pasar a las diferentes generaciones. Pues si se da, sí, si no se da, pues no. A mí me ha tocado también casos donde pues ni siquiera la pueden vender porque a veces la fortaleza de la empresa es el mismo empresario. Y bueno, pues ni modo, se cierra la cortina y ya. Habrá veces donde se pueda convencer, pero más que convencer, y en este tema de liderazgo, es influir, es tener esa capacidad de antojarles la empresa, pero además de acomodárselas a su modo. Porque ¿qué pasa? No necesariamente de una persona alfa dominante tiene hijos alfa dominantes. Es más, en mi experiencia y en la mayoría de los casos, de un alfa dominante no salen hijos alfa dominantes. Entonces, ¿qué pasa? El alfa dominante quiere que sus hijos, que todos sean buenos empresarios y tengan esa capacidad emprendedora y esa capacidad de trabajo. Y pues no, ¿por qué? Es más, no se da en la sociedad. Ustedes revisen su familia y otras familias, y en cuántas familias de un alfa dominante hay hijos alfa dominantes. Pues no siempre. A veces sí aparece. Ahora, ¿qué pasa si uno de los hijos es alfa dominante y los otros no? Pues se antoja fácil decir, bueno, pues a ese que sea el director, ¿sí? Y si los demás le hacen complot y le hacen confabulación, y lo de menos es cuando esté el papá, es cuando ya no está el papá, y si todos son dueños, pues entonces empiezan a jugar las mayorías. Y parte de lo que yo hago cuando asesoro no es tanto quién va a ser el director general, es quiénes van a ser los dueños, en qué proporción. ¿Tendrá sentido dejarles una empresa a hijos que no se llevan bien? ¿Como para qué? Y bueno, pues hay diferentes esquemas que se pueden hacer. ¿Y qué hacer cuando ninguno de los hijos cuenta con un buen liderazgo? Y aquí yo lanzo una primera pregunta: es si el líder nace o se hace. Hay muchos libros, hay muchos autores, hay muchos cursos sobre liderazgo donde defienden mucho la hipótesis de que el liderazgo se puede aprender. Desde mi muy particular punto de vista, no, los líderes nacen. O sea, pues, identifiquen y traigan a la mente cualquier líder que identifiquen, y si ese tomó cursos de liderazgo, pues es más, la mayoría no. Es más, desde niños, desde que nacieron, pues tuvieron esa personalidad de líder. Ahora, con esto que estoy diciendo, ¿qué pasa? Pues si tengo hijos que tienen cualidades de liderazgo, esa capacidad de influir, esa capacidad de ser carismático, de ser claros en sus objetivos, de tener objetivos, de tener mucho empuje, pues quizás sea más fácil. Pero ¿cómo manejas eso con los demás hermanos? Ahora, ¿qué pasa cuando hay hijos? Me ha tocado muchas familias donde los hijos en general no traen ese liderazgo. ¿Se puede hacer algo con ellos? ¿Vale la pena dejarles de empresa, dejarles la mano a su empresa? Y bueno, hoy en día, y afortunadamente, ya está pasando un poco de moda en que los hijos tienen que volverse los directores generales. Hoy ya es mucho más usado que si entre los hijos no existe esa capacidad, pues se contrate un director no familiar que lo haga muchísimo mejor. Y entonces a los hijos se les enseña a ser dueños, no a ser directores ni a ser empleados. Si tienen los talentos, si tienen la capacidad, pues adelante, pero si no, ¿sabes qué? Mejor tenemos un buen director y mejor los llevamos al consejo de administración, les enseñamos a ser dueños, les enseñamos que aunque sean diferentes, puedan tomar decisiones colegiadas, que se apoyen de asesores, construir un consejo de administración
donde entonces los hijos se vuelvan dueños, aprendan a pedir información, ¿sí? A pedir información útil para tomar decisiones y contraten directores que no sean empleados. A los directores es muy fácil tronarles los dedos, es muy fácil exigirles sin herir sensibilidades, porque luego pasa que entre los hermanos, pues algunos se vuelven director y entonces se empiezan a jugar roles muy complicados, porque dice, oye, de niños fuimos pares, de adolescentes y siempre fuimos pares y ahora me quieres dar órdenes, como que ¿por qué? Como que de parte de quién me quieres dar órdenes. Y entonces pues, les hacen caso, se sabotea, le dicen que sí, pero a la mera hora no, y entonces la empresa va mucho más lento. Entonces habrá que identificar cómo son los liderazgos, cómo es la relación entre los hermanos, pues para ver si uno de los mecanismos es mejor que aprendan a ser dueños y traer a alguien externo. Y otra pregunta que es la que más toco yo con los empresarios, más allá de quién sea el director, es a quién se la van a heredar. ¿Quiénes van a ser los futuros dueños? ¿En qué proporciones? Y si conviene, habrá veces donde no convenga dejárselas a todos. Si no se van a llevar bien, pues mejor no, y a unos mejor les das otra cosa, otras propiedades, les das otra oportunidad. En algunos otros casos fideicomiso, porque hay algunos casos donde ni siquiera tienen la capacidad para administrar un inmueble y cobrar rentas. Pues habrá algunos casos que, ¿sabes qué? Mejor le doy a este, le dejo un fideicomiso, a este le dejo una casa y a este le dejo la empresa, o según cómo se vayan dando las cosas. Y bueno, aunque hay muchas soluciones de lo que hay que hacer en el tema de la empresa familiar, ¿sí? Desde formalizarla, desde mejorar sus procesos, desde capacitar al personal, hay un nuevo esquema de orden dentro de las empresas que se llama gobierno corporativo. Y la palabra gobierno corporativo viene de la palabra gobernar, en contraposición con administrar. De hecho, una empresa se administra desde la dirección general y se gobierna desde el consejo de administración. Entonces, parte de lo que se puede hacer en una empresa familiar es enseñarle a la familia a gobernar la empresa, no necesariamente a dirigirla, no necesariamente a administrarla. Porque me ha tocado casos donde ponen a alguien, le dijo, a ver, acabas de salir, ¿a dónde vas a administración? ¿Cómo por qué? Y tú te vas aquí, te vas a ventas. Entonces al final ni siquiera a veces el hijo elige, pues lo ponen donde esté el juego. Y si a lo mejor le gustaba ventas, pero ya estaba yo otro hermano en ventas, pues no, pues, si quieres recursos humanos. Y no necesariamente la gente está donde están los talentos. Y parte de este esquema de gobierno corporativo es enseñarles a los hijos o a la familia a gobernar. Y me ha tocado también algunos casos donde deciden gobernar, incluso estando las dos generaciones juntas, y en muchos casos deciden ni siquiera que ninguno opere, que ninguno administre. Pues si ya la empresa tiene un know-how y tiene un camino recorrido, pues mejor deciden contratar empleados y deciden formalizar un consejo de administración con las mejores prácticas corporativas, ¿sí? Hoy hay mucho camino andado de cómo deben funcionar los consejos de administración, qué información se tiene que revisar, que ni tanto detalle ni tan concretas, ¿sí? Y donde normalmente los que presentan la información son empleados y no es familia, porque si son los miembros familiares los que presentan en el consejo de administración, pues se presta a que le digan por qué sí, por qué no, o que se le cuestione o que se sientan incómodos. Mejor que presenten empleados no familiares, y entonces llevamos a un esquema a los hijos y a la familia a gobernar, a aprender a consensar, a aprender a tomar decisiones, y donde uno de los esquemas que también funciona es el que haya consejeros independientes. De hecho, las empresas que cotizan en bolsa siguen una regla de la ley mexicana de mercado de valores, que es que al menos el 25% del consejo de administración deben ser no accionistas, no familiares, ni gente de la empresa. ¿Por qué? Porque le dan esa balanza y ese contrapeso a la toma de decisiones. Y también pues, otros mecanismos dentro del gobierno corporativo es fortalecer el liderazgo, identificar cómo hacer mejores a cada uno de los hijos, cómo mejorar sus talentos y bueno, finalmente institucionalizar. Y bueno, pues por mi parte muchas gracias y mi idea era invitarlos a una reflexión. Muchas gracias.